Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de esta sesión llamada Artesanía Política, donde hoy día, no pienso hacer ninguna reflexión sobre lo que fue el 11 de septiembre. Yo creo que ya es un poco tarde, para eso estamos como a 13. Y aparte que, que tantos y tantas cosas se han dicho a lo largo de los años sobre el tema, ¿para qué seguir escarbando en eso? No porque no me interese el pasado ni nada, sino porque no quiero caer un poco en la monotonía que se genera por septiembre. Aparte que hay gente que dice, no, es que los derechos humanos y todo, pero se acuerdan de eso justo en septiembre y no antes. Bueno, algunos se acuerdan antes, pero con otros fines también. Tampoco vamos a hablar mucho de las elecciones, porque no sé, no hay nada tan importante que decir sobre el tema. Ya conversamos las elecciones presidenciales. Las parlamentarias no me interesan tanto, básicamente porque tiene que ver más con peleas partidistas. Cuestiones de que este candidato no lo pusieron en un cupo, pero lo llevaron a otro lado, que José Miguel Insulza iba en Atacama, pero lo pusieron en Arica, que en Atacama van a apoyar al autor Carmona en vez de apoyar a Yasna Proboste y puras tonteras así. Entonces esas cosas como que no son muy relevantes. Da lo mismo al final. Ese tipo de detallitos, si cambian o no cambian uno u otro, el apoyo de aquí, el apoyo acá, si aquí lo que hace las elecciones son la gente que va a votar. Gente que cada vez es menos, por cierto. Bien, ¿qué vamos a hablar entonces? Bueno, de algo que también puede ser un fenómeno sociológico como el que escribimos la semana pasada, pero algo que tampoco es nada nuevo bajo el sol, no es nada que lo haya inventado hoy día o se haya descubierto este año o, o algo por el estilo. Es algo como que cada cierto tiempo aparece en la palestra porque cada cierto tiempo hay alguna persona relativamente lúcida que lo saca a la palestra. El poder en Chile corrompe, porque el sistema está hecho para corromperse. ¿Saben por qué? Porque una persona que, por ejemplo, llega a diputado, primero uno es diputado, perdón, uno es diputado primero, ¿por qué uno llega a ser diputado? Porque llega a ser candidato a diputado. Como esta es una oligarquía, donde la clase política es la que ostenta el poder político, si tú para ser candidato a diputado y salir electo, más que nada tienes que ser una persona que sea parte de la clase política y que tenga nexos importantes con un sector de ella, con un partido de ella. Digo que el dirigente regional, el dirigente comunal, el dirigente tanto, que típico que está cercano con algún senador, algún diputado ya en ejercicio, con algún presidente del partido, en fin, ¿cierto? Ya, cuando tú eres diputado, supongamos que esa persona ya es electa diputada. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona después está en el poder y empieza a tener privilegios. Primero que todo empieza a tener una cantidad de plata ostentosa como sueldo. Algunos dicen, no, es que el sueldo más lo que se paga en asesoría, pero seguramente toda esa plata que tienen no se gasta solo en asesoría, sino que en otras cosas. Aparte que también existen las desviaciones de fondos públicos, o sea, que no me garantiza que de repente se hagan gestiones para ganar tortadas de plata a cambio de hacer leyes, por ejemplo, para los grandes intereses económicos. Y además, porque hay fondos públicos de concesiones que se sacan atajadas. Y de ahí sale la plata que tienen. Sin contar que tienen otros beneficios materiales, por ejemplo, autos públicos con chofer, que son autos negros, últimos modelos, con vidrios polarizados, ¿ah? Que pueden andar por la carretera sin que lo detengan los carabineros, o si los detienen, bueno, los detienen, pero por lo menos no tienen ninguna excusa al resto de los mortales. Pueden entrar a muchas instituciones, entidades públicas sin permiso, sin tener un pasaporte, a lo más tener una credencial, supongo. Lo mismo para el Congreso, etcétera, etcétera. Perdón de nuevo. ¿Y esto en qué se traduce? En que esa persona, con esos beneficios, con ese dinero, con ese poder, empieza a alejarse de la realidad. Empieza a vivir una realidad paralela a la que vivía la mayoría de los ciudadanos. Porque, por ejemplo, ese tipo, ¿qué va a saber
de tener restricción. Esos gallos no sufren de restricción. Esos tipos no tienen restricción vehicular. Siempre ocupan el auto. Y si el auto se echa a perder, tenemos un plan B, por decirlo así. ¿Ustedes creen que esos tipos que van a saber lo que es estar atochado en el metro, empapelado ahí con todos en la hora punta? ¿Qué va a saber ese tipo de lo que es esperar con frío una micro para que pase, se demore media hora en pasar y si tú la perdiste tienes que esperar media hora más? Más encima con toda la gente desagradable que de repente en las mismas micros, partiendo por algunos flights. ¿Qué va a saber ese tipo de lo que es la salud pública, atenderse a la salud pública? ¿Qué va a saber ese tipo de lo que es tener malas pensiones si ya tiene una pensión asegurada con 2 periodos parlamentarios? O sea, 8 años en el Parlamento y ya tiene una pensión asegurada casi tan buena como su sueldo. Entonces, eso es lo que yo voy. Una persona que se desconecta de la realidad que viven muchos. Y de hecho empieza a crearse en él una especie de prepotencia, de soberbia, de arrogancia, porque él cree, no solamente él deja de estar desconectado del mundo, sino que también cree que está por encima de los demás. Y ejemplos han habido muchos de esos. Por ejemplo, Guido Girardi una vez los pacos los detuvieron, bueno, carabineros, para que algunos no se enojen, los detuvieron porque él andaba en exceso de velocidad el auto en el que andaba. ¿Y saben lo que hizo? Fue hablar fue hablar con el oficial pertinente para que destituyeran al carabinero que le pasó el parte. Cosa que después Javier Blanco, que en ese entonces era ministro de Justicia, no permitió y no se desvinculó al carabinero que tomó el parte. Ese es un ejemplo que yo recuerdo. Uno más reciente, Ricardo Rincón dice que su mujer le pegó hace 15 años. Que bueno, lo comentamos en otro video que sí, que ahora es una estupidez que salgan con hace 15 años. Pero bueno, y también es una hipocresía porque se dice de una persona que bueno, el partido lo ocupó como una excusa, gente como Carolina Goich lo ocupa como excusa para haberlo bajado de la carrera parlamentaria, cierto. Pero él, independiente de todo, le pegó a su mujer. Y él tiene ganas de seguir siendo parlamentario. Y él cree que puede seguir siendo parlamentario. Y una persona que de repente tiene que hablar de la mujer y todo, o que de repente hay mujeres que votan por él y siguen esas, y no tiene ni siquiera un cargo de culpa, porque más encima cuando pasó todo eso, él pidió expresamente a la Laura Albornoz, que dirigía el CERNAM, de que pasara libre de polvo y paja, que no quedaran sus antecedentes ahí. Entonces, una persona así. Bueno, y otros ejemplos más, pues el hijo de Carlos Larraín, todo lo que hizo el papito para que el hijo no terminara preso, terminara detenido. No, ¿cómo se te ocurre si es mi hijo? ¿Cómo voy a permitir que mi hijo termine encarcelado? No, si es mi hijo, no es cualquier weón. Eso es lo que estaba pensando él, seguramente. No es cualquier weón. Él está por encima de la ley porque yo lo ordeno. Así, así. Eso de haber pensado Carlos Larraín. Quizás no con esas palabras, pero con una forma más guasa de decirlo, pero ese era el mensaje. Y eso es porque, bueno, estamos ante una clase política que falta regulaciones tiene, o sea, carece completamente. Sí, por ejemplo, no es lo que pasa porque no hay, por ejemplo, no hay castigos reales para la malversación de fondos, para la evasión de impuestos, para el cohecho. Uno dice, el cohecho está erradicado. No, el cohecho todavía existe, solamente que ha mutado de otra forma, como ha ido mutando siempre las leyes, en fin. Si no, no hubiese pasado lo de Penta. Si no, no hubiese pasado lo de Sokimich. Todas esas cosas no están reguladas. A eso súmenle que aquí no hay separación de poderes del Estado, porque de repente los fiscales, el mismo fiscal nacional, o algunos jueces, sea del rango que sea, incluso la Corte Suprema, son amigos, son influyentes, son simpatizantes, son cercanos a miembros de la clase política, cualquiera de sus partidos. Entonces, los jueces no actúan independientemente porque tienen contacto con ellos, son amigos de ellos, entonces dicen, claro amigo, yo te voy a sacar de esta, no te preocupes, yo voy a hablar con el ministro de Corte Suprema y al tiro vaya a quedar libre y vaya a quedar sobreseído, y así. Y es por eso que nadie confía en la justicia chilena, nadie cree en los juicios de, pues si este tipo ya es culpable, no, es que tiene que probarse su inocencia. Bueno,
tiene que probarse su inocencia. Perdón, sonó el teléfono, lo apagué. Como decía, tiene que probarse su inocencia y todo. ¿Y quién cree en eso? Si ya sabemos que es culpable y se está tapando para que no sea culpable, nada más. Bueno, esas son las cosas que pasan. Y todo porque estamos en una oligarquía. Y la oligarquía permite esto. Por eso tenemos tantos políticos corruptos. Por eso cualquier persona que llegue con cargos de poder importantes, como Beatriz Sánchez, como Gabriel Boric, como Giorgio Jackson, qué sé yo, como Camila Vallejo, y otros que más que están por llegar, que pueden ser del Frente Amplio, pueden pasar por lo mismo. Porque bueno, la política también es lucha por el poder. Es lucha por el poder. ¿Quién tiene más poder dentro de un partido? ¿Quién tiene más poder dentro de un conglomerado? Y eso ya se vio con lo que pasó con la pelea del cupo de Alberto Mayor en el Frente Amplio. El mejor ejemplo de los recientes que hay. Pero cuando ya se está en el poder, cuando ya se tiene reales atribuciones y todo, ¿qué es lo que prima? Prima la necesidad de mantenerse en el poder por el poder. Entonces, bueno, eso pasa en este régimen político. Si tuviéramos un régimen de democracia representativa, donde los partidos políticos se financian entre sus mismos militantes y donde ellos acogen a los representantes, a los candidatos que ha elegido la gente para que los represente. No que el partido empiece a inventarlos de su propia dirigencia o de sus propios militantes, no señor. Que a la vez no hay financiamiento público, no hay financiamiento estatal para las candidaturas. No hay malversación de fondos porque está castigado. De partida porque el Poder Judicial está separado del Poder Ejecutivo, no tienen esos vínculos que tienen hoy día. Lo mismo con el Legislativo, y entre los tres poderes no tienen vinculación ninguna. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, esas penas están castigadas no solamente de forma legal, y que no haya forma de escaparse de ello, sino que también por una cuestión moral, ética, de que si tú a ti te pillaron nunca más puedes ejercer un cargo público. Todas esas cosas faltan. Y todas esas cosas son las que en este momento se extrañan a la hora de hablar de rectitud, a la hora de hablar de honestidad, de tener una clase política que trabaje para los ciudadanos. Todo eso. Esta reflexión es breve, o no tan breve, pero es más breve que otros videos que he hecho últimamente. Aviso que, bueno, el próximo miércoles es 20 de septiembre. La gente en Chile sabe que el 18 y el 19 son nuestras fiestas nacionales, las fiestas que celebramos supuestamente la independencia de Chile y tenemos las glorias del ejército, que son la típica marcha que hay en el Parque O'Higgins, de todas las Fuerzas Armadas, en fin. Y yo, como todos los chilenos, voy a disfrutar de mis fiestas patrias, así que lo más seguro es que para el 20 no va a haber grabación porque el martes todavía es 19, todavía voy a estar pasándolo bien y el 20 voy a querer como recién regresar al mundo normal, ¿ya? Así que en 2 semanas más nos vemos. Aparte que no creo que en esta semana pase mucho porque están todos preocupados ya de los festejos del 18 de septiembre que van a empezar este viernes. ¿Eh? Bueno, eso, cuídense que estén bien, nos vemos. Adiós.